Hola a todos. En este video desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de las tensiones admisibles o también conocido como método clásico, específicamente en el dimensionamiento y o verificación de elementos de madera trabajando a flexocompresión. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de verificar si la viga maestra de una cubierta resiste adecuadamente los esfuerzos de flexocompresión que actúan en ella. La estructuración de cubierta está conformada por cerchas en algunos sectores. Fíjense bien, estas de acá son cerchas, estas dos de acá también, estas tres. Y además por vigas de techo. Fíjense bien, este sector de aquí corresponde a vigas de techo. Acá tenemos una viga diagonal y acá también tenemos una viga diagonal. Esta es la viga maestra. Las cerchas y vigas de techos están distanciadas a 1 metro una de otra, tal como se indica aquí en la figura. Sobre la estructura se apoyan costaneras, que son las líneas finas que se ven dibujadas en esta planta. Las costaneras se localizan también a 1 metro de distancia unas de otras, que son finalmente las que reciben las cargas que actúan en la cubierta y las transmiten a la estructura, ya sean cerchas o bien vigas diagonales. Cada módulo de la techumbre tiene un ancho en proyección horizontal de 6 metros. Acá se puede observar en la figura 6 metros acá y también tenemos 6 metros acá. Sobre la cubierta actúa una sobrecarga de uso que se estima en 140 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Para efectos de la resolución de este ejercicio, el peso de la estructura se considerará despreciable. Considerando ahora el concepto de áreas tributarias, analicemos las cargas que actúan en la viga maestra. La distancia en proyección horizontal entre costaneras, recordemos, es de 1 metro. La carga puntual que le transmite la costanera a la viga diagonal en su parte más alta será igual a la carga por metro cuadrado dividida en 4. O bien, de otra forma, la carga por metro cuadrado por 0,25. Fíjense bien, tenemos aquí desde este punto hasta este 1 metro y desde este punto hasta este 1 metro. Aquí se forma un cuadrado cuya superficie es 1. La carga que se transmite a la parte más alta de la viga maestra será la carga por metro cuadrado multiplicado por esta área que es la cuarta parte del área total. Por lo tanto, si el área total es 1 metro, esta área será 0,25. Y 0,25 por la carga por metro cuadrado nos da la carga puntual que actúa en la parte más alta de la viga maestra, es decir, P cuarto. La segunda carga, desplazándonos desde el punto más alto de la cubierta al punto más bajo, será la carga por metro cuadrado multiplicada por 1 metro por 1 metro, que es el área tributaria. Por lo tanto, la segunda carga puntual que actúa en la viga maestra será igual a P, que repito, es la carga por metro cuadrado, en este caso multiplicada por el área tributaria, que es igual a 1 metro. La tercera carga será la carga por metro cuadrado que actúa en la cubierta, multiplicada por el área tributaria. En este caso, fíjense bien, el área tributaria correspondiente a las costaneras será de 1 metro por 1 metro, que es el área que se observa aquí en la figura en color café claro. Pero fíjense bien, además en este punto apoyan las vigas de techo secundarias, que son estas. Esta es una viga de techo secundaria y esta es una viga de techo secundaria. Las reacciones de esas vigas en los apoyos, fíjense bien, corresponde a este punto y a este de esta viga de techo y de esta otra a este punto y a este punto.
Por lo tanto, las vigas secundarias de techo también transmiten carga a la viga maestra. Por lo tanto, a el área tributaria inicial, que era de 1 por 1, debemos sumar esta otra área que se ve en color celeste. Si se fijan bien, esta área es 0,5 por 1 metro por 2, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos 2 metros cuadrados de área tributaria. Eso multiplicado por la carga por metro cuadrado que actúa en la cubierta, nos da que la carga, la tercera carga que actúa en la viga maestra, es igual a 2P. En resumen, sobre la viga maestra actúan tres cargas. En el punto más alto, P cuarto, la segunda con un valor de P, la tercera con un valor de 2P. Son sendas cargas puntuales que actúan equidistantes en la viga maestra. La carga que actúa en el extremo inferior de la viga maestra se transmite directamente al apoyo, no generando ni flexión, ni axial, ni corte en la viga maestra. Por lo tanto, no es necesario para la verificación de la viga maestra considerar esta fuerza. Comencemos. Veamos en primer lugar el valor de las cargas puntuales que actúan en la viga diagonal. Este es el esquema de fuerzas que actúan en la viga y que debemos descomponer en fuerzas paralelas a la directriz de la pieza y fuerzas normales o perpendiculares al eje longitudinal de la viga. Las fuerzas que serán paralelas a la directriz de la pieza originarán esfuerzos axiales de compresión. Y las fuerzas que actúan normales o perpendiculares a la directriz de la pieza originarán momentos flectores y esfuerzos de corte. De ahí que la verificación se debe hacer a flexocompresión y a esfuerzos de corte. Veamos ahora el valor de P. Siendo coherente con lo definido anteriormente, el valor de P será igual a la carga por metro cuadrado por el área tributaria, que en este caso el área tributaria será igual a 1 por 1. La carga por metro cuadrado es 140 kilogramos fuerza, por lo tanto la carga P es igual a 140 kilogramos fuerza. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que ya hemos definido, la carga que actúa en el punto más alto de la viga diagonal es igual a P cuarto, es decir, 140 dividido en 4, eso da 35 kilogramos fuerza. En este punto actúan 35 kilogramos fuerza. La segunda carga es igual a P, por lo tanto en este punto actúan 140 kilos. Y la tercera carga es igual a 2P, por lo tanto en este punto actúa una fuerza igual a 280 kilogramos fuerza. Comencemos con el análisis a flexocompresión con flexión uniaxial. Recordemos que la fórmula que aplica para la verificación o dimensionamientos de madera trabajando a flexocompresión es la siguiente, con flexión uniaxial. El factor de utilización a compresión axial al cuadrado más el factor de utilización en flexión considerando los momentos flectores de segundo orden que podrían movilizarse en la pieza, la suma de ambos factores debe ser menor o igual que 1. Si eso ocurre, la pieza verifica, es decir, resiste adecuadamente los esfuerzos de flexocompresión. Corresponde entonces, para poder aplicar esta fórmula, descomponer la fuerza gravitacional, la fuerza vertical, en una fuerza que sea perpendicular o normal a la directriz de la pieza, que en este caso hemos llamado P sub X. Y además una fuerza que sea paralela a la directriz de la pieza, que hemos llamado P sub Y. P sub X originará flexión y corte en la viga y P sub Y originará compresiones axiales en la viga. Determinemos entonces P sub X y P sub Y. Recordemos, P sub X es la fuerza normal a la barra y P sub Y la fuerza paralela a la barra. En este caso, en primer lugar, recordemos que el ángulo de la cubierta es igual a 35 grados.
Este dato se nos entrega en el enunciado. Por lo tanto, si este valor de aquí es alfa, el valor de acá también, recordemos, es alfa. Por lo tanto, fíjense bien, si yo aplico seno de 35, corresponde al opuesto, al cateto opuesto, que es P sub i, dividido por la hipotenusa, que es P. Lo que nosotros conocemos, recordemos, es P, que vale 140 kilogramos fuerza. Por lo tanto, despejando esta fórmula, P sub i nos da que la fuerza que actúa paralela a la directriz de la viga es igual a 80.3 kilogramos fuerza. Veamos ahora el valor de P sub x. Fíjense bien, coseno de alfa, coseno de 35, será igual al cateto adyacente, que es P sub x, dividido por la hipotenusa, que es P. Despejando P sub x, nos da que su valor es 114.7 kilogramos fuerza. Ahora bien, determinados P sub i y P sub x, fíjense bien, este es el esquema que utilizaremos de ahora en adelante. La viga la pondremos en posición horizontal con las distintas cargas que actúan en ella. Fíjense bien, acá tenemos el apoyo que es deslizante, actúa una carga igual a P sub i dividido en 4. En el segundo punto, P sub i, y en el tercer punto, 2 P sub i. Todas estas cargas originan en la viga compresión axial. Por otra parte, tenemos P sub x, que actúa en este punto, y 2 P sub x, que actúa en este otro. Estas son las cargas que actúan en el sistema, en la viga de techo, que ahora la hemos colocado en posición horizontal. Fíjense bien, alguien podría decir qué pasó con la proyección vertical de la fuerza que actúa en la parte más alta de la viga. Bueno, esa fuerza vertical, que es perpendicular a la directriz de la pieza, se transmite directamente al apoyo, por lo tanto, no origina ni flexión ni corte en la viga que nosotros estamos analizando. El cálculo de la longitud en horizontal de la viga lo realizaremos más adelante. Fíjense bien, en proyección horizontal, la longitud de la viga es 3 metros por raíz de 2. Luego, con este dato y teniendo el ángulo, podremos calcular la dimensión de la viga maestra. Repito, ese cálculo lo realizamos más adelante. Aquí es importante detenerse y explicar lo siguiente. Las fuerzas P sub i las vamos a asumir que actúan perfectamente centradas en la viga de techo. Es decir, se desprecia el momento flector que se origina considerando que son fuerzas que actúan excéntricas. En estricto rigor sería la fuerza P sub i multiplicada por la altura de la costanera más la mitad del canto de la viga. Ese momento nosotros deberíamos considerarlo y sumarlo al momento flector que originan las cargas directas P sub x y 2 P sub x. Lo anterior lo haremos a modo de simplificación del ejercicio. Comencemos con el cálculo de las tensiones de trabajo. Fíjense bien, recordemos que las fuerzas que actúan en la viga son P sub i, 80,3 kilogramos fuerza, y P sub x, 114.7 kilogramos fuerza. Recordemos que se nos pide dimensionar la viga. Por lo tanto, no nos están dando las dimensiones de la viga. Por lo tanto, podemos partir con un predimensionamiento. Por ejemplo, probemos con una viga 3×6, es decir, de dimensiones aproximadas igual a 75 por 150 milímetros. La fórmula, recordemos siempre que debemos verificar, es la siguiente. Una vez que hemos predimensionado, bueno, con esta fórmula debemos ver finalmente si esas dimensiones verifican o no con resistir adecuadamente las cargas de flexocompresión que actúan en el elemento estructural. Comencemos por la tensión de trabajo a compresión axial. Fíjense bien, la pregunta es, ¿cuál es el axial crítico que actúa en la viga? Bueno, en este tramo de aquí, entre 0 y L tercios,
tenemos un axial igual a P sub I dividido en 4. Entre 1/3 y 2/3 de L tenemos P sub I más P sub I partido por 4. Y en el tercer tramo tenemos la suma de todas estas cargas axiales. Por lo tanto, lógicamente, el axial crítico se produce en este tercer tramo de la viga. Por lo tanto, el P que actúa paralelo, en este caso, a la directriz de la pieza que origina compresiones axiales será 80.3, que es P sub I dividido en 4, más P sub I, que es 80.3, más 2 por 80.3. Eso nos da que el axial crítico es igual a 261 kilogramos fuerza. Luego la tensión de trabajo será la carga axial dividido por el área. En este caso 261 dividido por las dimensiones de la sección, en centímetros en este caso, 7.5 por 15. Eso nos da que la tensión de trabajo en compresión es igual a 2,32 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos ahora la tensión de trabajo en flexión simple. Para ello, en primer lugar, debemos determinar el momento flector crítico. He vuelto a colocar esta figura porque, recordemos, está pendiente el cálculo de la longitud de la viga de techo. Para ello, lo que haremos, fíjense bien, es aplicar la función trigonométrica siguiente. Coseno de 35, recordemos que este ángulo es 35 grados, es igual al cateto adyacente, que es 300 por raíz de 2, dividido por la hipotenusa del triángulo. En este caso, nuestra incógnita. Despejando esta fórmula, nos da que la longitud de la viga es igual a 517,9 centímetros. Para determinar el momento flector, lo primero que debemos hacer es calcular las reacciones de la viga. Fíjense bien, en este caso haremos sumatoria de momentos en el apoyo izquierdo. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. Fíjense bien, R sub D, que es la reacción en el apoyo derecho, multiplicado por el brazo, que es 5,18 metros. Ese es un momento que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. No tenemos más fuerzas que originen momento flector en ese sentido. Por lo tanto, R sub D por 5,18 debe ser igual al todos los momentos que giren en sentido de las manecillas del reloj. En este caso será P sub X, que es 114.7, por este brazo, por esta distancia, que es la tercera parte de 5.18, que es 1,73 metros. Por lo tanto, 114.7 por 1.73, más 2P sub X, es decir, 2 por 114.7, por esta distancia, que es 2/3 de L, que en este caso es 3.45. Despejando de esta ecuación, R sub D es igual a 191 kilogramos fuerza. Veamos ahora el momento crítico. Fíjense bien, el momento crítico, considerando que las cargas puntuales no son iguales, se produce donde actúa la carga mayor. Fíjense bien, el análisis es muy simple. Esta reacción que está acá, la reacción derecha, nos dio igual a 191 kilogramos fuerza. Claramente esta reacción R sub D es mayor que R sub I, considerando que aquí tengo una fuerza igual a 2P sub X y aquí tengo una fuerza igual a P sub X. Por lo tanto, esta reacción es mayor que esta. Por lo tanto, si yo multiplico esa reacción por esta distancia, me da un determinado momento. Pero si yo multiplico esta reacción, que es más pequeñita, por la misma distancia, lógicamente me va a dar que en este punto el momento flector es más pequeño. Por lo tanto, se concluye de manera inmediata que el momento flector máximo se produce en el punto donde actúa la carga 2P sub X, que en este caso es la carga mayor que actúa en la viga. Por lo tanto, el momento flector que aquí se origina será la reacción R sub D por este brazo. Por lo tanto, R sub D por 1.73 nos da que el momento flector crítico que actúa en la viga es igual a 33.000
0,43 kilogramos fuerza por centímetro. Tienes lógicamente la alternativa de calcular R sub I, por lo tanto tener ambas reacciones y dibujar finalmente el diagrama de momento efector. Deberías lógicamente llegar al mismo resultado. Calculado el momento efector, determinamos entonces la tensión de trabajo a flexión. Para ello, aplicaremos la fórmula de Navier, que nos dice que la tensión de trabajo en flexión es igual al momento aplicado en la sección por V dividido por la inercia, en este caso en el eje fuerte, la inercia en X. Recordemos que para secciones rectangulares, la inercia es igual a V por H cubo partido por 12. Inercia referida al centro de gravedad de la sección. Reemplazando tenemos 7.5, que es el ancho de la viga, por 15 centímetros, que es la altura, al cubo dividido en 12. Eso nos da que la inercia es igual a 2109,4 centímetros a la cuarta. Reemplazando tenemos que la tensión de trabajo será igual a el momento flector, que es 33.043 kilogramos fuerza por centímetros, por V, que en este caso es la mitad de la altura de la sección, es decir, 15 dividido en 2, 7.5, dividido por la inercia, que es 2109,4 centímetros a la cuarta. Eso nos da que la tensión de trabajo en flexión es igual a 117,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Para finalizar el cálculo de las tensiones de trabajo, veamos ahora la tensión de trabajo a corte. Para ello, aplicamos la fórmula de Jurafsky, que dice que para secciones rectangulares, la tensión tangencial máxima que se desarrolla a nivel de la sección del elemento estructural es igual a 1.5 por el esfuerzo de corte dividido por las dimensiones de la sección. En este caso es 1.5 por el esfuerzo cortante. Ya sabemos que la reacción mayor que se moviliza en la viga es R sub D, que tiene un valor de 191 kilogramos fuerza, dividido por las dimensiones de la sección. Eso nos da una tensión de trabajo a corte igual a 2.55 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Resumiendo, tenemos entonces las tensiones de trabajo. En compresión paralela a la fibra, 2,32 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. En flexión simple, la tensión de trabajo es igual a 117,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. A esfuerzo de corte, la tensión de trabajo es 2.55 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Corresponde ahora entonces calcular las tensiones de diseño de la pieza de madera, tanto a compresión paralela a la fibra, flexión simple y esfuerzo de corte. Comencemos con la tensión de diseño a compresión axial. Fíjense bien, considerando fenómenos de inestabilidad, la tensión de diseño es la tensión de diseño sin considerar condiciones de inestabilidad por casus lambda. Ahora, es importante mencionar que, de acuerdo a la información que se nos entrega en el enunciado, se nos indica ya el valor de F sub Cp de diseño, que se nos dice que es igual a 83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Lo que debemos entender es que esta tensión ya incorpora tanto el valor de K sub H como el valor de K sub D. Es importante entender esto, que en lo sucesivo, las tensiones que se nos indican en el enunciado son tensiones de diseño que ya incorporan, repito, K sub H y K sub D. Por lo tanto, procede para el cálculo de tensión de diseño definitiva solamente aplicar algunos factores de corrección. En este caso, el factor de corrección por esbeltez. Recordemos que el valor de K sub lambda se calcula con esta expresión matemática, donde A y B son parámetros auxiliares que veremos cómo se determinan. Por otra parte, es importante mencionar que para el cálculo del factor de utilización en compresión axial, asumiremos compresión uniforme en toda la viga. Lo que en realidad no es cierto. ¿Por qué? Porque las compresiones son máximas solo en este tercer tramo.
Acá tenemos compresiones intermedias y aquí tenemos compresiones relativamente bajas. Además, asumiremos que las costaneras restringen totalmente el desplazamiento lateral de la viga en el eje débil. Lo anterior es muy importante a la hora de calcular la esbeltez de la viga. Para determinar el factor A y el factor B, lo primero que debemos hacer es calcular el radio de giro de la sección del elemento estructural. Con el radio de giro podremos calcular finalmente la esbeltez. Fíjense bien, el radio de giro mínimo, es decir, correspondiente al eje débil de la sección. En este caso, B pasa a ser H y H pasa a ser B en los cálculos. Por lo tanto, tenemos que el radio de giro es la inercia dividido por el área, raíz cuadrada. Reemplazando tenemos que H es 15, la dimensión mayor, y B es la dimensión menor, 7.5 al cubo. Dividido en 12, esto es la inercia referida al centro de gravedad de la sección, dividido por el área. Raíz cuadrada nos da que el radio de giro mínimo de la sección, por lo tanto en el eje débil, es 2.17 centímetros. Conocido el radio de giro mínimo de la sección, determinemos la esbeltez. Fíjense bien, en este caso será la fórmula, la longitud del elemento estructural por un factor de luz efectiva que viene a reconocer el tipo de vínculo y su relación con el riesgo de que se presente un fenómeno de inestabilidad, dividido por el radio de giro mínimo. En este caso, fíjense bien, L es la longitud de la viga dividido en 3. ¿Por qué? Porque en este punto y en este punto existe una costanera. Y hemos dicho anteriormente que las costaneras restringen el desplazamiento lateral en el eje débil, que es el que estamos evaluando. Por lo tanto, la longitud afecta a Pandeo es solamente 5.18 metros dividido en 3. K es 1 porque estamos considerando la viga de techo como biarticulada. Dividido por el radio de giro mínimo en este caso, 2.17, nos da que la esbeltez según el eje débil de la pieza es 79.6. Veamos ahora el cálculo de la esbeltez en el eje fuerte. Fíjense bien, en este caso será el radio de giro correspondiente a dicho eje, que es el radio de giro mayor. En este caso será la raíz cuadrada de la inercia respecto del eje fuerte, que es BH cubo dividido en 12, dividido en el área. Reemplazando, tenemos que el ancho es 7.5, la altura es 15 al cubo, dividido en 12, dividido todo por 7.5 por 15. Eso nos da que el radio de giro en el eje fuerte es igual a 4.33 centímetros. Radio de giro de la sección. Veamos ahora el cálculo de la esbeltez. El radio de giro nos dio 4.33 y la esbeltez será entonces el largo. Fíjense bien, el largo del elemento que en este caso es 5,18 metros. ¿Por qué? Porque en esta dirección, en la dirección del eje fuerte, la viga no tiene impedido el desplazamiento lateral. Por lo tanto, se debe considerar la longitud total del elemento estructural, 5,18 metros. Por 1, recordemos, elemento biarticulado, dividido por el radio de giro que es 4.33. Eso nos da que la esbeltez en el eje fuerte de la pieza es igual a 119,6. Por lo tanto, fíjense bien, la esbeltez que resulta crítica es la esbeltez del eje fuerte. ¿Por qué? Aún teniendo un radio de giro mayor, como es lógico, la longitud de la viga es 3 veces mayor que en el caso cuando la viga actúa según su eje débil. Por eso que la esbeltez crítica resulta según el eje fuerte. En resumen, es esperable que de producirse pandeo en la pieza, lo hará según el eje fuerte y no según su eje débil. Conocida la esbeltez crítica, 119,6, determinemos otros parámetros auxiliares que nos permitirán calcular K sub lambda. En este caso, F sub CE,
que es igual a 3,6 por el módulo de elasticidad de diseño, que de acuerdo al enunciado es igual a 105.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por la esbeltez al cuadrado, que es 119.6 elevado a 2. Eso nos da que F sub CE es igual a 26,43 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Determinado F sub CE, podemos ahora calcular el valor de B. Recordemos, B es igual a F sub CE dividido por una constante de proporcionalidad, que en este caso es 0,85, y multiplicado por F sub CP de diseño, que es 83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Eso nos da un valor de P igual a 0,375. Veamos ahora el valor de A. Con esta expresión matemática se calcula. Es cosa de ir reemplazando. Fíjense bien, F sub CE, 26,43. F sub CP de diseño, 83 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La esbeltez, 119,6. Por 2C, que es 0,85. Eso nos da un valor de A igual a 0,89. Determinado B y A, podemos calcular casus lambda con esta expresión. Resulta ser que casus lambda es igual a 0,24. Determinemos ahora la tensión de diseño considerando el riesgo de inestabilidad. Fíjense bien, será la tensión de diseño, 83,0, por casus lambda, que es igual a 0,24. Eso nos da que la tensión de diseño, considerando el riesgo de inestabilidad, es igual a 19,9 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos entonces el factor de utilización en compresión, que será la tensión de trabajo en compresión paralela a la fibra, 2,32 kilogramos fuerza dividido por centímetro cuadrado, todo eso dividido por la tensión de diseño, que hemos calculado, 19,9. Eso nos da, elevando este término al cuadrado, nos da finalmente 0,014, que es menor que 1. Por lo tanto, la pieza verifica a compresión axial y en compresión axial se consume del total de la resistencia de la pieza algo así como un 1,4%. Nos queda bastante reserva resistente para resistir el momento flector. Veamos finalmente si la pieza verifica la interacción axial-flexión. Calculemos el factor de utilización ahora en flexión simple. Fíjense bien, se verifica el canto comprimido debido a que el análisis es en flexo-compresión. Tenemos que la tensión de diseño en flexión será igual a la tensión admisible por K sub H por K sub D. Recordemos, F sub F por K sub H por K sub D es dato. Es la tensión de diseño que se nos indica en el enunciado. Debemos multiplicar por K sub C y por K sub lambda V. En este caso, fíjense bien cómo la relación entre la altura de la sección y el ancho es menor que 4. ¿Por qué el límite 4? Porque la pieza, la viga de techo en este caso, tiene restringido el giro y el desplazamiento en sus extremos. Por eso que el límite es 4. Y en este caso tenemos que la altura es 15, el ancho es 7,5, por lo tanto esta relación es 2, que es menor que 4, por lo tanto no hay riesgo de pandeo lateral torsional. K sub lambda V es igual a 1. Ahora bien, K sub C también es 1. No aplica mayoración de la tensión admisible en este caso, correspondiente a trabajo conjunto, debido a la capacidad de redistribución de carga entre vigas. ¿Por qué? Porque no son vigas paralelas y en algunos puntos las vigas tienen una separación mayor a 61 centímetros. En resumen, no procede aplicar K sub C en este caso. Por lo tanto, la tensión de diseño en flexión, considerando el riesgo de inestabilidad lateral, será igual a 135, que es F sub F, K sub H y K sub D, por 1 y por 1. Por lo tanto, la tensión de diseño es igual a 135 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Determinemos entonces ahora el factor de utilización en flexión. Recordemos, esta es la expresión que corresponde aplicar.
La tensión de trabajo en flexión, 117.5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por 1 menos la tensión de trabajo en compresión paralela, 2.32, dividido por F sub CE, que ya lo habíamos calculado, que era igual a 26.43. Todo este número, el resultado de este paréntesis, por la tensión de diseño, que en este caso es 135. Eso nos da un factor de utilización igual a 0,954, que fíjense bien es menor que 1. Recordemos que este factor corresponde al factor de amplificación que aplica a los momentos flectores de primer orden, de tal manera de tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden. Calculado el factor de utilización en flexión, veamos ahora la interacción axial-flexión. Recordemos, el factor de utilización en compresión al cuadrado era igual a 0,014. El factor de utilización en flexión igual a 0,954. Por lo tanto, fíjense bien, es cosa ahora de sumar 0,014 más 0,954, eso da 0,968, que es un valor menor que 1, por lo tanto la pieza verifica. Con las dimensiones elegidas, es decir, una pieza de 3 por 6, esta pieza resiste adecuadamente los esfuerzos de flexión y esfuerzos axiales actuando simultáneamente en la viga de techo. Las dimensiones elegidas son correctas. Por lo tanto, corresponde dimensionar la viga maestra de techo con una pieza 3 por 6, que es 75 por 150 milímetros. Podemos agregar además que, fíjense bien, el factor de utilización en flexo-compresión fue algo así como un 97%. ¿Qué significa eso? Que se está utilizando un 97% de la capacidad resistente de la pieza, lo que resulta en un diseño bastante óptimo. En términos generales, factores de utilización por sobre 0,85 se consideran como adecuados. Si el factor de utilización es menor a 0,85, lo lógico sería verificar con una pieza un poco más esbelta. En este caso, el diseño, la selección de la pieza 3 por 6 resultó bastante adecuado. Finalmente veamos si la pieza verifica a esfuerzos de corte. En este caso, la tensión de diseño es la tensión admisible por K sub H por K sub D por K sub R. En este caso, no hay rebaje. No se hace un rebaje a la pieza en los extremos al momento de conectar dicha pieza con otra. Por lo tanto, K sub R es 1. Y F sub C, Z, que es la tensión admisible, K sub H y K sub D, corresponden a la tensión de diseño que se nos indica en el enunciado, que es de 14 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Por lo tanto, el factor de utilización a corte será, recordemos, la tensión de trabajo, que es 2,55 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por la tensión de diseño, que es 14. Eso nos da un factor de utilización igual a 0,18, que es muy menor respecto del límite, ¿no? El límite que es 1,0. Por lo tanto, la pieza verifica a corte. Antes de terminar, quiero mostrarles que existen en el mercado programas computacionales de análisis numérico o de elementos finitos que permiten cuantificar rápidamente los esfuerzos que actúan en cada uno de los elementos estructurales. Y a partir de esos resultados también permiten el diseño y dimensionamiento de dichos elementos. Fíjense bien, nosotros acabamos de calcular o dimensionar, mejor dicho, las vigas maestras de techo. Esa viga que está ahí, o bien por simetría, esta viga de techo o viga maestra que está acá. Por lo tanto, eso quería contarles, que existen en el mercado y las oficinas de ingeniería utilizan este tipo de programas para el diseño estructural. Programas que simplifican bastante los cálculos y que resultan en procedimientos más seguros desde el punto de vista del diseño. Realicemos una síntesis.
Aplicamos el concepto de cargas de servicio. Aplicamos el método de descomposición y proyección de fuerzas. Aplicamos el método de las tensiones admisibles para la verificación de elementos estructurales de madera, específicamente trabajando a flexocompresión y esfuerzos de corte. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.